Bien, vamos a dar la introducción a dos aplicaciones, ¿de acuerdo? Que son las que tenemos que revisar, que van a ser, una es área bajo la curva, ¿de acuerdo? Y otra van a ser los sólidos de revolución. En el caso de área bajo la curva, lo que nosotros vamos a considerar es que tenemos una función f de x, ¿de acuerdo? Y queremos, más que el área bajo la curva, encontrar el área encerrada entre la función f de x y el eje horizontal, ¿de acuerdo? Esto se hace considerando que se van a calcular una serie de rectángulos aquí muy pequeñitos dados por el diferencial de x. Y la base, pues es la base de cada uno de estos rectángulos, es el diferencial de x y la altura la da la función. Entonces la aproximación a esta área es la integral de a b de f de x diferencial de x. Pero es ahí cuando ustedes pueden decir, bueno, eso funciona si es que la función está arriba del eje horizontal, porque ahí el valor de la función va a ser positivo y pues las áreas van a ser positivas. Pero ¿qué pasa si nuestra función no está por arriba del eje horizontal, si está por debajo del eje? Pues lo único que hacemos es, si este es A y este es B, el área se vuelve pues menos la integral de AB de f de x, sale diferencial de x. Entonces, aquí arriba esto es si f de x es mayor o igual que 0 para x en el intervalo a, b, ¿sale? Y aquí es si f de x es menor o igual que 0 para x en el intervalo a, b. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues porque aquí las alturas serían negativas, entonces las áreas son absolutas, son positivas. Entonces necesitamos que esto sea positivo. ¿Cómo lo hacemos? Pues multiplicando la altura por menos y sale el signo de menos de toda la expresión. Dicen, bueno, pues es que eso funciona si la función siempre está en el mismo lado. Pues resulta que si ustedes tienen una función, este es el eje horizontal y la función se comporta así, este es A y este es B y este es f de x, deben de encontrar el punto o los puntos donde la función cambia de signo. De positiva se transforma en negativa, de negativa se transforma en positiva. Digamos que aquí es un C. Y entonces lo que tenemos que hacer es integrar por segmentos. Este pedacito y este pedazo. ¿Sale? En este caso sería, por un lado, el cálculo del área sería menos la integral de a no a b, a c de f de x, porque es el área que está en el segmento negativo, ¿sale? Más la integral de c a b de f de x diferencial de x, porque es la parte, en este caso de nuestra gráfica, donde la sección del área está en la zona positiva. Entonces es importante identificar en qué segmento está positivo o negativo, ¿de acuerdo? Esto es por el cálculo de áreas con respecto a una función. ¿Qué pasa si tenemos dos funciones? ¿Sale? Que es el área entre curvas. Bueno, si tenemos el área entre curvas, significa que ahora tenemos dos funciones, f de x y g de x, y queremos el área encerrada entre ellos, es decir, toda esta área. No, me equivoqué. Toda esta área. Esto de aquí, ñau, 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 ñau. Queremos eso de ahí, sale. Esto debe tener una forma de autorrellenarse, en fin. Queremos esa área de ahí. Pues esto va a ser, si se dan cuenta, sería
sería toda esta área. ¿De acuerdo? Que esa área que acabamos de encerrar ahí, pues es el área correspondiente a la función f, ¿sale? Y habría que quitarle el pedazo de aquí abajo, que esa área pues, es el área correspondiente a G, ¿de acuerdo? En el intervalo AB, ¿sale? Pero esas áreas pues corresponden a integrales, es decir, el área de f es la integral de AB de f de x diferencial de x. Eso es el área de f. Y el área de g, más esto déjenlo escribir acá. El área de f es esto. Y el área de g, pues es la integral de a a b de g de x diferencial de x. Obviamente se van a restar, pues sería restar estas dos. Por lo cual el área entre curvas se calcula como la integral de AB de f de x menos g de x diferencial de x. ¿De acuerdo? Aquí hay que considerar que estamos pensando en que f es mayor que g, ¿de acuerdo? Para x en el intervalo a, b. Aquí estamos pensando que siempre f es mayor que g. Lo que significa que para hacer estos ejercicios, si vamos a buscar un área entre dos curvas, vamos a identificar quién es la función mayor, quién es la menor, ¿sale? Y después de eso, eh, la que es mayor va primero, la que es menor va restando y ya se forma la integral. Es curioso que a diferencia de la forma anterior, siempre que nosotros podamos asegurar esto, que f es mayor que g, ¿sale? Esta fórmula del área se cumple. No importa, ¿sale? Si los dos están en la parte positiva, si f está en la parte positiva y g está en la parte negativa, esta fórmula sirve. O si f y g están ambos en la parte negativa del eje vertical. ¿De acuerdo? En estos tres casos, siempre que una función sea mayor que la otra, ¿de acuerdo? Se va a cumplir esto. ¿De acuerdo? Y aquí, pues nada más hay que considerar quién es la función que está por arriba, quién es la función que está por abajo, y ya. Eso es todo. En el caso de los sólidos de revolución, ¿sale? Los sólidos de revolución, lo que uno tiene es una sección de área, ¿de acuerdo? Algo así. Y lo que vamos a hacer es girar estas figuras, ¿de acuerdo? Con lo cual, al hacer este giro, lo que vamos a obtener es como un o lo que se termina obteniendo es una figura que está formada como por muchos círculos, ¿de acuerdo? Esa es la idea de los sólidos de revolución. Cada uno de estos círculos tiene un área, ¿sale? Que sería pi por el radio al cuadrado, pero en este caso el radio, ¿sale? Sería el valor de la función en algún x en particular, ¿sale?
si nosotros consideramos que le damos alguna profundidad o alguna altura, esa altura sería el diferencial de un diferencial de área, lo cual nos formaría un pequeño disco en la parte de aquí. Y lo que hacemos para calcular el volumen, pues es sumar todos esos discos. Pues al final del día una integral es la suma de esos discos diferenciales. Entonces el volumen de un sólido de revolución es la integral de A a B de esta fórmula. O generalmente se escribe pi por la integral de A a B de f de x al cuadrado diferencial de x. ¿Qué significa esto? Que así nosotros nos dicen, oye, calcúlate el volumen del sólido de revolución de esta función en el intervalo AB, pues simplemente agarras la fórmula, la elevas al cuadrado, la metes en la integral correspondiente, haces las operaciones y lo multiplicas por pi y ya, te olvidas. O sea, el chiste con los sólidos de revolución pues, es simplemente elevar la función al cuadrado, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y eso es todo con respecto a estas dos aplicaciones. Lo que uno debe de aprender es a definir bien la función y pues eso sería todo. ¿De acuerdo? Aquí en el área, pues nada más hay que ver que sea siempre positiva. Si es negativa, pues hay que cambiar el signo. Y si hay un cambio de signo, pues uno debe tener cuidado de cuándo fue para definir la integral en el área entre curvas. Lo único que uno tiene que revisar es cuál es la función que va por arriba y cuál por abajo para estructurar esta fórmula. ¿Sale? Se restan, hacen la resta, integran la resta y se acabó. Y para el sólido de revolución, pues, lo único que hay que hacer es definir esto. ¿De acuerdo? ¿Vale? Agarrar la función, elevarla al cuadrado, integrar el resultado de elevar la función al cuadrado y ya. Esa es la historia de estas aplicaciones. No son muy complejas, solamente falta un poquito de práctica, pero eso ya lo veremos en la próxima clase. Más o menos, dudas hasta aquí, preguntas con estas aplicaciones. No, profe, todo bien. Perfecto. Entonces les recomiendo que vayan haciendo un pequeño formulario con estas estructuras, con esta estructura y con estas formas para el área, para que pues mañana que estemos platicando, les sea más o menos natural decir, toca esta fórmula, toca esta otra, para el momento de hacer los ejemplos. ¿De acuerdo? Pero por el momento, pues vamos a detenernos hasta aquí.